Bueno amigos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Red de Redes con el padre Antonio Mario Domènech y Pachi Bronchalo, que nos acompañan aquí siempre, y vamos a continuar un vídeo que hicimos sobre el Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, y todo lo que pasó durante la historia. Si no lo habéis visto, tenéis que verlo para entender que vamos a hacer la parte B, la segunda parte, lo que pasa con el pueblo de Israel, no confundir con el conflicto israelí-palestino, sino con el pueblo judío que viene de Abraham y su historia. Habíamos explicado pues la historia de los comienzos de Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, los jueces, los reyes, la conquista, hasta que llega el tiempo de Jesús, en que el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías. Hola, muy buenas a todos. A veces le bajamos porque empieza, ¿verdad? Vicario de Cristo. Todos, entonces, colocarnos bien y empezamos como... Gracias. Por favor, acuso a muchos veterinarios que no son resultados. Fíjate, eso el otro día, 25 minutos estuvimos y ahora lo has dicho en 10 segundos. Sí, es que hay veces que empiezan a hablar y no aterrizan. Entonces Moisés. ahora queremos ver todo el Nuevo Testamento, tendremos que hacer un resumen. El Nuevo Testamento no, la historia del pueblo de Israel hasta la actualidad, pasando por el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, es decir, Cristo es judío, o sea, Cristo nace de la tribu de David. de la tribu de Judá. De Judá. La tribu de Judá, Rubén, Leví, Judá. La dinastía de David. De la tribu de Judá era Jesé, de la que nació David, cuya estirpe continúa hasta José y María, que eran de la estirpe de David, que eran de Belén, de donde era David. José nació en Belén, de donde nació David. Y entonces Jesús es judío, hijo de judíos, en esa época en la cual el pueblo estaba expectante por la venida de un Mesías, ¿no? De hecho, había habido ya dos falsos Mesías, Teudas y Simón el Galileo, que eran dos falsos mesías que se habían alzado para intentar como hacerse con el poder, pero por la fuerza, porque tenían una concepción como de que el Mesías iba a venir con una fuerza poderosa del cielo para conseguir el poder, expulsar a los romanos y alcanzar el lugar que les correspondía. Entonces esperaban un rey guerrero. Jesús viene, pero viene como príncipe de la paz. Él hace comprender al pueblo de Israel, punto uno, que no ha elegido solo a Israel para que sean los únicos y los mejores, sino como un instrumento para que la revelación llegue a todos los pueblos, a los gentiles, que oís mucho en la Biblia, ¿no? A los gentiles, ¿no? Y en segundo lugar... Los gentiles son los que no son judíos. Claro, por eso digo que como los no judíos son los gentiles. Y en segundo lugar, para comprender que antes de la venida definitiva del Mesías en gloria, hay una venida intermedia que es la que Él viene para redimir el pecado del mundo, para revelar y para que todas las naciones se hablan al mensaje de salvación. Y entonces todos puedan salvarse, no solo los judíos, sino todos puedan conocer a Jesús y llegar a la salvación. Jesús predica durante 3 años, en esos 3 años tiene muchas diatribas o problemas con los judíos potentes del pueblo que finalmente le condenan a muerte, pero resucita, tal y como estaba escrito en la Biblia, y entonces comienza una etapa nueva del pueblo de Israel, que es la Iglesia. La Iglesia es el nuevo Israel, ya no formado solamente por judíos, sino por todos los paganos que abrazan la fe, que se bautizan, y entonces comienzan a formar lo que hoy llamaríamos una religión distinta del judaísmo. Obviamente hubo muchos judíos que no aceptaron que Jesús era el Mesías, muchos sí, o sea, se convirtieron miles de judíos al cristianismo, pero hubo otros que no, sobre todo los que estaban en el Sanedrín, los sacerdotes, los fariseos, que no aceptaron que Jesús era el Mesías, que al principio tuvieron una relación muy conflictiva con el cristianismo, hasta que finalmente se separan y ellos siguen su propio camino. ¿Cómo siguen su camino los judíos después de Jesús? Que esto es muy importante. Lo hacen dando una... Bueno, primero, voy a contar primero lo de las revueltas, ¿no? Bien. Y luego vosotros contáis otras cosas. Que es que, claro, ellos pensaban que Jesús no era el Mesías y siguen esperando al Mesías, un Mesías guerrero. Y surge efectivamente un hombre en el año 70 que se llamaba Bar Kokhba, que significa el hijo de la estrella, que se hacía pasar por Mesías, y el pueblo de Israel le siguió. Entonces le siguió. Este hombre encabezó una revuelta que pareció tener éxito contra los romanos, pero enseguida llegaron los romanos, llegaron a Jerusalén, arrasaron el templo de Jerusalén y entonces lo destruyeron totalmente y quedó sometida la nación israelita otra vez al pueblo romano y además sin templo. Allí murieron muchos sacerdotes y se quedan básicamente los fariseos,
los que llamamos rabinos como los jefes del pueblo. Y en el año 135 hay otra revuelta del pueblo de Israel intentando echar a los romanos, y ahí ya como consecuencia lo que hacen los romanos es que expulsan a los judíos de Israel. Ya no pueden volver a pisar Israel, se les expulsa. Entonces todos los circuncidados judíos tienen que salir de la tierra de Israel. De esto que cuenta Jesús yo quería decir dos cosas, ¿no? Diréis, entonces nos ha hablado Jesús del Mesías verdadero, Cristo, y de 3 falsos Mesías, 2 anteriores, 1 posterior. Hay que decir que en tiempo de Jesús, con toda la revelación que ya ha habido de los profetas y la conciencia que ha habido de la venida del Mesías, pues los judíos esperan que la venida del Mesías fuera inminente, ¿no? De hecho, leía el otro día, ¿no?, como pues hay exégetas que defienden, ¿no?, pues como las muchachas judías soñaban, querían, ¿no?, ser la madre del Mesías y esperaban que alguna de ellas lo fuera, ¿no? Así fue con la Virgen María. Y segundo, que hay una profecía que hace el mismo Cristo de la destrucción del templo. Llega un momento, y esto cabrea mucho a sus detractores, ¿no?, que luego le van a terminar matando, ¿no?, crucificando. Él va a decir, ¿no?, delante del templo, que es, pues para los israelitas lo es todo el templo, la tierra y la ley. Delante del templo dirá: destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Este templo que ya fue destruido una vez por los babilonios, que tardamos 37 años en construirlo, tú lo vas a reconstruir en 3 días, ¿no? Se reían de él, se enfadaban con él. Él hablaba del templo de su cuerpo, de la resurrección. Pero después hará otra profecía y dirá: esto que veis un día no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Nosotros lo decíamos del Vicente Calderón cuando pasábamos camino de clase, pero eso que dice la Escritura, el Señor lo dijo del templo. Y así fue con estas revueltas que nos ha contado el Padre Jesús. Que profetizó Jesús la caída de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿no? Como no reconociste el día de mi visita, entonces serás destruida. Y efectivamente, si Israel entero hubiera acogido a Cristo como Mesías, no habría habido revueltas y por lo tanto no habría sido destruido Jerusalén ni expulsado a los judíos en el 135, en el cual se quedan en la tierra de Israel los no judíos, los que vivían por allí, ciudadanos romanos, ismaelitas, que después darán lugar a lo que llamamos los palestinos. El pueblo de Palestina son los que siguieron viviendo en Israel y luego fueron llegando, y que eran muchos cristianos hasta la llegada del Islam. Muchos eran ismaelitas, árabes llamaríamos hoy, que vivían allí, no eran judíos, eran muchos de ellos cristianos y seguían viviendo en Jerusalén, pero con el templo destruido, porque ellos ya no daban culto en el templo, sino que los cristianos pues damos culto en espíritu y en verdad a través de la Eucaristía, etc., ¿no? Y los judíos se dispersan por las naciones. La gran diáspora. ¿Puedes contarnos algo de esta diáspora o no? Ellos, bueno, quiero decir que la religión musulmana como tal viene de Mahoma y que Mahoma todavía no había existido en esta fecha que estamos diciendo, es posterior. Él hace como una mezcla de los libros que tiene y de las profecías que conoce, donde aparece Jesús como un profeta y después llama a una de sus hijas Fátima, que esto tendrá que ver después con la futura conversión de todos bajo un solo pastor, bajo Cristo, pero antes los judíos salen en todas direcciones y mantienen sus costumbres, su raza y su religión, porque ellos tienen la religión judía. O sea, Israel es verdad que es un pueblo, es verdad que ahora es un país, desde hace relativamente poco, pero también es cierto que engloba a la religión judía y la han mantenido allá donde han estado. Entonces, sobre todo, hay muchos en Estados Unidos, hay también en Canadá, en América del Sur hay menos, pero también hay, y hay por toda Europa. Cuando, pasados los siglos, viene el holocausto nazi, es porque Hitler mata a los judíos que hay en Alemania, que mantienen los nombres de sus negocios, la estirpe de su sangre, su afiliación como tal, y antes de matarlos, para salvar su vida, les pide una cantidad de oro descomunal que el pueblo judío alemán consigue. O sea, el oro que les pide Hitler se lo llevan. Lo que pasa que después se lo queda y los mata igual, pero ellos tienen una conciencia de pueblo y el resto de alemanes los ayuda a conseguir ese oro. En Austria, por ejemplo,
la condición que ponen para salvarlos es que se identifiquen todos con un brazalete. Y al día siguiente de este edicto, el primero que sale con brazalete al balcón es el gobernante de Austria en ese momento. Y todos los austriacos, con lo cual en Austria no hubo holocausto porque el pueblo salvó a sus, vamos a decir, habitantes judíos, a sus hermanos vecinos, porque ha habido judíos por todas partes. Exacto. ¿Qué pasa entre el 135 y el siglo XX en el que volvemos a ir a hablar de un modo masivo del pueblo de Israel? Es importante comprenderlo, que son un montón de tiempo, ¿no? Se van extendiendo por todas las naciones y allí mantienen fuertemente la conciencia de pueblo a través de la fidelidad a la Torá, a través del Talmud, que es una supuesta revelación oral que habían recibido de Moisés algunos elegidos y que explican exactamente lo que tienen que hacer para poder vivir bien los 617, ¿no? ¿Son? 613 preceptos que contienen la ley de Moisés. Y entonces, el Talmud tiene dos partes, la Mishnah y la Gemara, que explican cada caso, cada situación, cada persona, en cada momento exactamente qué es lo que hay que hacer. Entonces, a través de la Biblia y a través del Talmud, mantienen una concepción religiosa y de pueblo férrea, brutal, alucinante, que además se transmite por vía materna. ¿Por qué? Al principio se consideraba que eran hijos de Israel los que tenían un padre judío, pero después de la revuelta del año 70 y del 135, por desgracia, muchas mujeres judías fueron violadas, entonces no se podía saber si el padre había sido un judío o había sido un romano, por lo cual los eruditos judíos decidieron que, como el Señor quería mantener el pueblo de Israel a lo largo de la historia, no podía ser por vía paterna, sino por vía materna. Y por eso, a partir de entonces y hasta hoy, uno pertenece al pueblo de Israel cuando su madre es judía, cuando su madre es de raza judía. Entonces, el pueblo de Israel mantiene su identidad coordinados por un cabecillo que estaba en Babilonia, lo que llaman el exilarca o el patriarca en el exilio, que coordina todas las comunidades judías de todo Occidente a través de cartas, a través de correos, fijando las fechas de Pascua, y mantienen toda una subcultura debajo de las culturas en las que están, manteniendo sus costumbres, manteniendo lo que llamamos guetos, que hoy tienen una connotación negativa, pero que eran en el fondo las comunidades judías, como se siguen manteniendo, un poco para mantener su historia, su identidad, porque en el fondo pues están ahí manteniendo la conciencia de pueblo elegido. En esa época el mesianismo muere bastante, porque justamente como han visto que el cristianismo se ha extendido por el mundo entero y para ellos es una afrenta, porque es como que ellos piensan que los gentiles, los no judíos, no están llamados a la plenitud, y además creen que los cristianos son una secta judía que ha mancillado el judaísmo. Entonces hacen caso omiso del cristianismo y del mesianismo. Entonces durante muchos siglos no hubo una creencia en que iba a venir un Mesías, sino que eso fue, dicen ellos, una interpretación inadecuada del Antiguo Testamento, y entonces se concentran en vivir bien la ley. En los países donde van se dedican muchas veces a trabajos que tienen que ver con la administración, con las finanzas, que tienen que ver con lo especulativo, con lo intelectual, y por eso muchas veces cogieron puestos de autoridad económica en los pueblos donde vivieron. Entonces se fueron extendiendo por todo el mundo y así han estado durante un montón de siglos. Hay una evolución del pensamiento judío más o menos, algunas sectas que se salen, pero en general se mantiene una línea como muy férrea en todo el pueblo de Israel, ¿vale? Entonces, en el siglo XIX surge la corriente sionista, que es el deseo de volver a Sion, volver a Israel, ¿no? El pueblo de Israel es un pueblo que es consciente de que existe y ven que hay una posibilidad de volver a Israel. Y entonces empiezan a volver algunos judíos a Israel para hacer pequeños kibbutz, pequeñas como comunidades que viven como en granjas, pequeñas comunas judías dentro de Palestina de un modo pacífico para poder vivir allí y volver a Sion, porque se comienza otra vez a reverdecer el mesianismo dentro del pueblo de Israel, pensando que tiene que venir un Mesías. Entonces, si tiene que venir un Mesías, según las profecías, tiene que venir en el templo. Pero claro, si el templo está destruido, hay que reconstruir el templo. Para reconstruir el templo al que iba a Israel. Entonces ahí empieza un poco todo el tema de la vuelta a Sion o a Jerusalén. Pero lo cierto es que en esa época no volvieron muchos judíos, sino muy pocos. Y empezaron a ser brutalmente perseguidos en Rusia, en los pogromos, y como nos ha explicado muy bien esto Antonio María, en Alemania, donde ya se está hablando mucho tiempo del problema judío, lo llamaban ellos, incluido Karl Marx, que era judío, escribió un texto sobre el problema judío, porque tenían toda la economía de Alemania en sus manos. Y entonces ahí, como ha dicho Antonio María, surge Hitler. Antes de eso iba a decir que lo que quiere decir el Padre Jesús pues es eso, que ya hay ese deseo de hacer
y de formar lo que sería un Estado, lo que conocemos como un Estado, ¿no? En esa época, pues uno de los papas de principio del siglo XX, Pío X, no le parecía bien que hubiera un Estado ahí en Israel. De hecho, decía: los cristianos de esta tierra, pues les esperaremos para poder bautizarles, ¿no? Y para poder, pues, darles la fe, ¿no? Pero efectivamente va surgiendo cada vez más esa conciencia de Estado hasta que llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Pero antes está la primera, que tú has comentado algo interesante sobre la Primera Guerra Mundial. Sí, cuando al acabar la Primera Guerra Mundial, Inglaterra se coloca como fundando allí un protectorado de bandera inglesa para permitir que los judíos vayan viniendo poco a poco, que es la antesala del Estado de Israel, que se funda después y ya de una forma oficial tienen bandera propia, moneda, aeropuerto, gobierno, y toleran la presencia de los palestinos que ya estaban allí viviendo. Eso después de ahora lo va a contar Jesús muy bien, de la Segunda Guerra Mundial para acá, ¿no? Pero todos sabemos lo que sucede en la Shoah, en el Gran Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, donde 6 millones de judíos, ¿no?, son asesinados en las cámaras de gas, y es entonces cuando, ante la conciencia de ese desastre, ¿no?, pues se crea el Estado de Israel, se retira el protectorado inglés y las Naciones Unidas dicen: hay que dar una tierra. Ellos se habla de muchos lugares, ¿no?, Madagascar, por ejemplo, que vaya, ¿no?, pero pues es la tierra de Israel, que es esa tierra que ellos habían habitado hasta la destrucción del Segundo Templo y las revueltas que nos contaba Jesús, donde empiezan a ir, no todos, pero muchos judíos que están por todo el mundo, como también se nos ha dicho, empiezan a ir y se crea el Estado de Israel. Eso es, en el año 1948, es decir, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, a consecuencia del Holocausto o de la Shoah, entonces se crea el Estado de Israel de un modo un tanto artificial, porque claro, tengamos en cuenta que los judíos han estado fuera de Israel durante 1900 años. Entonces, claro, el derecho sobre esa tierra, ellos como pueblo que ha mantenido su conciencia en la historia, consideran que lo mantienen. Pero los habitantes de Palestina consideran que no lo mantienen porque son ellos los habitantes de ahí. Aquí no vamos a meternos en política, pero sí que para que entendamos un poco a dónde hemos llegado y por qué, ¿no? Exacto. Después entonces del Holocausto se crea el Estado de Israel y entonces ahí ya sí que los judíos comienzan a emigrar masivamente a Israel. No la mayoría, la mayoría de los judíos están en Estados Unidos, como ha dicho también Antonio María, hay muchos en Sudamérica, en Argentina hay muchísimos judíos, también en Europa, en Alemania sigue habiendo, en Rusia. En Rusia muchos murieron al principio del siglo XX, Sí, los pogromos huyeron, pero vamos, quedan. Es verdad que en Israel ahora mismo hay 6 millones de judíos, ¿no?, mientras que en Estados Unidos parece que hay unos 7 millones, es decir, que realmente no son la mayoría, pero sí que hubo una gran emigración de judíos a la tierra de Israel, y entonces se encuentran una tierra obviamente habitada por los palestinos. Hay unos pequeños kibbutz, como hemos dicho, pequeñas comunidades judías, pero se encuentran en una tierra en las que están los palestinos, que son musulmanes, porque como ha dicho Antonio María antes, en torno al siglo VI empieza el Islam con Mahoma y empieza a extenderse por toda la cuenca del Mediterráneo, y los árabes se convierten, los que eran cristianos, en musulmanes. Hasta el siglo VI o VII los árabes eran cristianos y se convierten en musulmanes, se convierten al Islam bajo la cimitarra, como bien sabemos, y entonces cuando llegan allí los judíos, ¿no?, pues entonces se encuentran con estos palestinos que no les acogen con amor, cariño y ternura, sino más bien como gente que ha venido a usurparles su lugar. Y también los judíos se encuentran con gente pues que no está a favor de que ellos vayan allí y que hay un conflicto con ellos. Entonces ahí comienza a generarse una serie de tensiones entre el pueblo palestino y el pueblo israelí, pero claro, los palestinos son musulmanes. Como musulmanes son los egipcios, los iraníes, los afganistanos, los iraquíes, los libaneses, es decir, al final no es solamente el pueblo de Palestina, sino que toda la comunidad islámica apoya al pueblo palestino frente a lo que ellos consideran invasión de Israel. Y entonces comienzan una serie de guerras y de conflictos, la guerra de los 6 días, una serie de guerras con Egipto, con todos los pueblos alrededor, un poco en las cuales como que los musulmanes, apoyando a los palestinos, tratan de hacer ver que la presencia de Israel no es bienvenida y que son unos usurpadores. Israel se defiende con ayuda internacional y hay una serie de guerras que Israel gana porque tiene mejores tácticas, mejor armamento, etcétera, hasta que finalmente hay como un armisticio, que es como dijéramos un alto el fuego, ¿no?, en el cual se considera que Israel tiene su tierra
pero en la que también los palestinos se consideran oprimidos por Israel. Efectivamente, Israel, el Estado de Israel, por ejemplo, hay poblaciones enteras que aísla con muros, como el muro de Berlín, pero mucho más grandes. Por ejemplo, Belén u otras poblaciones palestinas que aíslan con muros gigantes en los cuales hay una salida, dos salidas, tres salidas, controladas por un control judío, en las que pues dejan o no entrar a los palestinos. Entonces, ese tipo de actitudes, junto con el hecho de que los judíos van construyendo edificios grandes y ricos alrededor de los núcleos palestinos más bien pobres, y el desprecio mutuo que se tienen, hace que sea un polvorín esa zona, siempre en medio de conflictos, que si sí, que si no, que si hay aquí. Y entonces surgen ahí también, como sabemos, los grupos radicalizados islámicos terroristas, ¿no? Es decir, no existe un Estado palestino, eso es Israel, el Estado israelí. Entonces, los palestinos, apoyados por los hermanos musulmanes en la primavera árabe, lo que hacen es que reciben con agrado los grupos terroristas que comienzan a hacer una guerra sucia contra el Estado de Israel, en el que están en escaramuzas casi constantemente. Es decir, desde que empieza el Estado de Israel hasta la actualidad, constantemente con escaramuzas en las cuales los judíos consideran que están lícitamente en su tierra y los musulmanes palestinos consideran que han sido invadidos. ¿Cuál es el objetivo ahí de los judíos piadosos? Porque judíos hoy, digamos que hay pues los que es de madre judía, que son simplemente que se consideran el pueblo de Israel, pero no practican, solamente no comen carne de cerdo, los sábados descansan y se circuncidan, pero no son practicantes. Tenemos un pequeño núcleo de judíos ortodoxos y ultraortodoxos que sí que son practicantes, que mantienen las tradiciones, que siguen rezando el muro de las lamentaciones, que van allí y que están deseando que los musulmanes abandonen la explanada del templo. ¿Para qué? Para hacer el tercer construir el templo. Eso es. En la explanada del templo hay dos mezquitas que para hacer un templo en el mismo lugar habría que derrumbarlas, derruirlas o volarlas. Eso es. Entonces, actualmente el pueblo ortodoxo judío cree en un tercer templo que se dice que será dedicado al propio pueblo de Israel, como si Israel fuera el Mesías de sí mismo, porque habrán abandonado la espera de ese Mesías que decían y al que vino a los suyos y los suyos no recibieron, y harán una especie de culto a la humanidad centrada en el pueblo judío. Pero eso será en un tercer vídeo que haremos más adelante. Esto que ha dicho es muy importante, ¿no? El tercer templo que quieren reconstruir, que es el motivo religioso fundamental también, porque quieren expulsar, ¿no? Y quieren quedarse con todo el terreno, pero en ese templo en el cual hay muchos judíos en los que sí que creen en un Mesías personal, ¿no? Yo hablé con un judío ortodoxo, que me decía: nosotros sabemos que el Mesías entrará en el templo por la puerta dorada. La puerta dorada es la única puerta del templo que queda y que está tapiada, ¿no? Con la esperanza de que un día se expulse de allí a los palestinos, se reconstruya el templo de Jerusalén y por la puerta dorada, una vez destapiada, entre el Mesías en el templo, ¿no? El Mesías, nosotros sabemos que ya ha venido. Entonces, ¿quién vendrá? Pues la victoria definitiva del Señor Jesús, que es a quien esperamos. Yo creo que está bien contado todo, más o menos. Está bien contado. Hemos seguido el pueblo de Israel desde el año 6000 antes de Cristo hasta el año 2000 después de Cristo, y creo que esto nos permite situarnos. Y también lo último que me gustaría decir es que San Pablo prefigura la conversión de los judíos al final de los tiempos, ¿no? Al final de los tiempos los judíos, cuando venga el anticristo y se den cuenta de que el anticristo no es el Mesías que esperaban, y sean perseguidos por el anticristo, abrazarán el cristianismo. Y la batalla final de la que nos habla Apocalipsis y la venida de Cristo tiene lugar allí, en el campo del Armagedón, que está en la Tierra Santa. Pero eso ya lo dejamos para el futuro, que solo Dios sabe cuándo, dónde, cómo, por qué. Porque no sabemos ni el día ni la hora. Eso es, bueno, sí, hoy sí que sé qué día es, pero no ¿Y lo la puedo hora decir qué porque es estamos también? grabando. La No, porque hora de estamos ir grabando. de ir a comer. No, eso sí lo puedes Quiero decir. yo recomendar un libro hoy, porque ya que hemos contado, fijaros, además de toda la historia del pueblo hebreo, pues toda la historia bíblica, que es inseparable, ¿no? Y para profundizar en historia bíblica, yo os recomiendo el Atlas Bíblico de Scott Hahn, que por aquí abajo nos lo pone el amigo Josema. Yo voy a recomendar un santo, porque claro, tiene que ser un santo judío, que a la vez sea católico, que a la vez sea actual. Y hay una persona, una mujer, Edith Stein, que fue carmelita y murió en los campos de concentración, que os recomiendo su vida y que os encomendéis a ella, porque como está el patio, va a hacer falta. Muy bien. Pachi. Señale que hay que ir a comer, gracias a ti. Gracias por todo. Vamos a ir al Vámonos.